Ahora que sabemos que la gestión de proyectos o project management y por qué es tan importante dentro de una organización, vamos a estudiar las 5 fases que deben conformar todo proyecto de acuerdo al PMI. El PMI, para los que no conozcan, es el acrónimo del Project Management Institute, una organización estadounidense sin fines de lucro que asocia profesionales relacionados con la gestión de proyectos. Desde el 2011 es la más grande del mundo en su rubro, dado que se encuentra integrada por cerca de 50,000 miembros en casi 100 países. Actualmente, el Project Management Institute ofrece 7 tipos de certificaciones sobre gestión de proyectos, siendo la más conocida la PMP, Project Management Professional. Esta es una acreditación internacional que avala a quien certifica como director de proyectos senior y certifica el conocimiento de un estándar internacional y por tanto el manejo de un lenguaje, unas herramientas, unos procedimientos comunes a todo profesional certificado en cuanto a la gestión de proyectos. Si quieres emprender una carrera profesional en gestión de proyectos dentro de una organización multinacional, te recomiendo fehacientemente que lo hagas. En muchas ocasiones es un requisito mínimo indispensable para ser considerado dentro del proceso de selección de estas organizaciones. Pero bueno, no nos desviemos del tema principal de la clase. ¿Cuáles son las 5 fases que según el PMI pueden proporcionar una vista de alto nivel y sirven como una hoja de ruta para la implementación de cualquier proyecto? Según el manual del PMI, en todo proyecto es posible distinguir una fase de inicio, una de planeación, otra de ejecución, una de control y finalmente una fase de finalización o cierre del proyecto. Vamos a verlas por separado. La fase 1, iniciación del proyecto. El inicio es la primera fase del ciclo de vida del proyecto. Durante esta etapa, el proyecto no está realmente aprobado y en marcha. El equipo tiene que definir el proyecto desde una perspectiva amplia para determinar, antes que nada, si el proyecto merece la pena ser ejecutado. En otras palabras, aquí es en donde se mide el valor y la viabilidad del plan. Los gerentes de proyecto suelen utilizar 2 herramientas de evaluación para decidir si desean llevar a cabo el trabajo o no. Un documento de caso de negocio en el cual se justifica la necesidad del proyecto o incluir un estimado de los beneficios financieros potenciales y el estudio de factibilidad. En esta es una evaluación de las metas del proyecto, cronogramas y costes para determinar si el plan debe ser ejecutado. Equilibra los requisitos del proyecto con los recursos disponibles para ver si la continuación del trabajo tiene sentido. Una vez que el equipo haya analizado todos estos factores, deberá preguntarse, ¿es factible el proyecto y merece la pena llevarlo a cabo? Si la respuesta es negativa, los proyectos son etiquetados como no rentables o inviables. Los equipos abandonan los proyectos propuestos. Sin embargo, si la respuesta es afirmativa, los proyectos han pasado las 2 pruebas y obtienen aprobación del proyecto y pasan a la siguiente fase. Esta segunda fase es la de planificación del proyecto. Una vez que el proyecto recibe luz verde, se necesita un plan sólido para guiar al equipo, así como para tenerlo en tiempo y dentro del presupuesto. Es importante no escatimar tiempo en la fase de planificación. Una planificación eficaz puede evitar muchas de las principales causas de los fracasos de los proyectos, como una visión y unos objetivos inadecuados, una mala comunicación y una estimación de tiempos y recursos inexactos. Las preguntas a las que el equipo de gestión de proyectos deben dar una respuesta en esta fase son: ¿cuáles son los objetivos de este proyecto? ¿Cuáles son los indicadores clave o de rendimiento, los KPIs? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué miembros del equipo deberían de participar? ¿Qué tareas conlleva? ¿Qué hitos, es decir, qué eventos clave hay que cumplir? Algunas de las actividades importantes que marcan una fase son la creación de la estructura del desglose de trabajo, el cronograma, los diagramas de hitos, los diagramas de Gantt, así como la estimación de los recursos y asignación de los mismos. La planificación también prepara a los equipos para los obstáculos que pueden encontrar a lo largo del proyecto y les ayuda a comprender el costo, el alcance, el riesgo y el calendario de trabajo. Una vez finalizada la planeación, se puede dar por concluido el plan de proyectos y ese deberá ser documentado y almacenado en algún lugar en el que todo el equipo tenga acceso. Confluence, por ejemplo, es una herramienta que te puede ayudar a hacer esto. Después está la fase 3, que es la ejecución del proyecto. La siguiente etapa consiste en su realización. El equipo trabaja y completa el entregable del proyecto de acuerdo al plan del proyecto. Para ello, si eres gestor del proyecto,
Empieza asignando tareas a los miembros del equipo. Para ello, puedes utilizar muchísimas herramientas de gestión de proyectos como Confluence, que te comentaba antes, o Asana, que te permite agregar trabajo o flujos de trabajo en tu proyecto para que tu equipo pueda acceder rápidamente a los recursos de comunicación en un solo lugar. Durante esta fase, el gerente de proyectos y otras partes interesadas capturan métricas y a través de la reunión del estado, actualizaciones del estado del proyecto, informes de carga de trabajo y de desempeño. Estas fases son críticas en el proyecto ya que nos ayudan a entender cómo va el proyecto en general y saber si vamos en un camino de éxito o de fracaso. Luego está el seguimiento y control del proyecto, la fase 4. Al mismo tiempo que se ejecuta el proyecto, se va evaluando cómo vamos. Esta fase tiene como objetivo medir el desempeño y la progresión del proyecto de acuerdo con el plan del proyecto. La verificación y el control del alcance se realiza para verificar y monitorear el avance del alcance. Y se produce un cambio de control para rastrear y administrar los cambios en los requisitos del proyecto. El director del proyecto realiza cálculos de los indicadores clave de los rendimientos para el costo y el tiempo para medir el grado de variación, si existe, en cuyo caso, el equipo determina las medidas correctivas y el curso de acción para mantener el proyecto en marcha. La supervisión es mucho más fácil cuando se utiliza un software de gestión de proyectos, ya que aumenta la visibilidad de todo el proyecto y centraliza las conversaciones y la información relacionada con este. En definitiva, esta fase es fundamental para asegurarse que los equipos no se desvíen de los caminos y pierdan de vista los objetivos finales. Cierre del proyecto, la fase 5. En esta etapa, el equipo del proyecto y las partes interesadas cierran formalmente el proyecto. En esta fase incluye realizar una serie de tareas importantes como entregar el producto, liberar los recursos, recompensar a los miembros del equipo y terminar formalmente con la relación de los empleados y los servicios de los contratistas. Al cerrar un proyecto, una buena práctica es reunirse con los participantes del proyecto para obtener una visión detallada del éxito. Este tipo de reuniones a menudo se denominan post-mortem o de wrap-up, es decir, de cierre del proyecto. Adicionalmente, el equipo de proyectos también puede revisar una lista de tareas pendientes para asegurarse de completar todos los entregables, por pequeños que sean. Finalmente, el director de proyectos debe preparar un informe presupuestario final y un informe del proyecto. Esto resultará fundamentalmente para que en un futuro los nuevos proyectos lleguen a ser también exitosos. ¿Qué te ha parecido? ¿Tienes alguna duda? Obviamente cada proyecto es diferente y esas fases pueden tener diferentes duraciones o incluso traslaparse. Lo importante es que si tienes que realizar cualquier tipo de plan o proyecto, es que tengas la capacidad de dividir todas estas etapas en pequeñas fases para que tú puedas ir sacando una a una y en definitiva puedas utilizar el tiempo y los recursos de forma inteligente, lo más inteligente posible.